Hola pequeños y grandes lectores, el día de hoy me encuentro en las oficinas editoriales de Santillana para platicar sobre algunos de los nuevos libros de la nueva colección de Frisbee. En esta ocasión tengo la dicha de platicar junto a Nico Sastre sobre su nuevo libro, ¿O no? Microaventuras y plumas. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Emi, muy bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad de darme un lugarcito en tu espacio, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti por aceptarnos esta entrevista. No hay de qué, un placer. Bien, Nico, ahora yo sé que tienes un montón de seguidores y hay mucha gente que te conoce, pero lo lamento, yo hasta ahora que se publicó este libro te conocí y de seguro hay muchos pequeños lectores que tampoco te conocían y tampoco conocían tu trabajo, así que cuéntanos, ¿quién es Nico Sastre? Bueno, primero, qué bueno que me dices eso me pone muy contento porque justo me di cuenta que era un sector al que yo no había llegado, pues por mi tipo de contenido, que es un poquito a veces da algo de miedo a los adultos y prefieren esconderle el tema a los chiquitos, está bien, pero yo había tenido esta dificultad de llegar a ese público que tanto quiero y que creo que es muy importante. Porque como dijo Dindu Perón en la presentación, los adultos a veces ya están echados a perder y hay que llegar al público más joven, ¿no? Entonces, qué gusto que esto fue lo que llevó a que conocieras mi contenido. Y pues, ¿qué onda con el Nico Sastre? Pues yo soy médico veterinario zootecnista. A finales de 2019 decidí que quería subir videos porque me sentía atrapado en el trabajo de oficina y no aguanté el trabajo de campo. Yo me estaba especializando en pollos y gallinas, por eso los protagonistas son así. Entonces trabajé mucho en granja, hice un emprendimiento y no le fue bien, entonces terminé con muchísimo estrés y terminé mejor trabajando en una empresa privada de biotecnología. Y ahí pues con un horario godín de 8 a 5, bueno, yo llegaba a las 6 de la mañana para tener tiempo para estudiar, me gustaba mucho, que no llegaba nadie, entonces tenía yo un edificio muy bonito para mí solo y me daba chance la dueña de llegar antes. Entonces ahí conocí pues las redes sociales, yo le agarré mucha pasión a esto del micromundo porque yo di clases de laboratorio de bacteriología y micología, básicamente esto, pero para alumnos de tercer semestre de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces, pues me capacité para la docencia, la comunicación y todo eso. Y eso es lo que más me ha gustado así de toda mi vida, es dar clases. Entonces, al empezar yo a crear contenidos y explicar estas cosas, porque al mismo tiempo que yo empecé a subir videos ocurrió la pandemia de COVID, pues puse mucho en práctica esto que me gustaba y veía a la gente. Al final yo llegué a un grupo de personas que no tenían ni idea de nada, mínimo en veterinaria pues ya tienen cierta formación medio científico-técnica, pero la gente que me veía en TikTok, que fue donde yo crecí primero, de verdad no tenía ni idea de nada, o sea, entonces fue un nuevo desafío para mí y encontré la pasión por enseñar, por compartir el conocimiento, porque el conocimiento que no se comparte se pudre. Y ahí fue donde encontré mi pasión, que es la creación de contenidos y hacerle al influencer de temas educativos. Entonces, básicamente eso. También me gusta hacer ejercicio, me gusta la música y me gusta ver caricaturas. Bien, ahora ya conocemos un poco más sobre ti. Pues yo he visto tu contenido y la verdad es que me parece fascinante. Siempre todas las mañanas me despierto temprano para escucharte y pues siempre me aportas muchísimo al conocimiento. Ahora pasando al libro, ¿cómo surgió la propuesta? ¿Cómo llegó a ti la propuesta para crear este libro? Bueno, en mis primeros días, allá en 2020, creando contenidos, yo me posicioné con la atención al público. Esto que estás viendo ahorita que hago en YouTube, de videos en vivos de noticias y todo eso, yo empecé a hacer algo así y empecé a interactuar con la gente, empecé a responder preguntas, empecé a ayudarlos porque tenían pues inquietud, incertidumbre de lo que nos estaba pasando. Y hice muchos amigos porque pues al principio, como todos cuando empezamos, tenemos pocas personas que nos ubican, que ven nuestro contenido, y hice amigos muy cercanos. Uno de ellos después empezó a trabajar acá en Santillana y empezó a tener proyectos que pues estaban a su cargo y él me buscó con esta propuesta, mi queridísimo Mane Mesiux, que siempre voy a tener en alta estima y que lo quiero muchísimo. Es una gran persona y me da mucho gusto todo lo que está haciendo por esta empresa. Y entonces él fue el que me buscó, nos buscó a Rafita y a mí, que habíamos hecho una amistad antes de que cualquiera de nosotros fuera más conocido, ¿no?
Entonces hablé por teléfono, no me acuerdo si fue abril o mayo de 2024, y me presentó esta propuesta. Llegó muy bien. Yo estaba en un momento en donde yo estaba como que falto de propósito, dije, ya no sé qué hacer, ya mi contenido ya no me llena tanto, siento que me sentía como que un poquito atrapado. A veces nos pasa a los creadores de contenido, tenemos bloqueos y es normal y se vale sentirlos y tomarse un descanso. Pero en ese momento él me habló por teléfono en la noche, bueno, me preguntó, bebé, ¿te puedo hablar en la noche? Y yo sí, claro. Y ya me dijo, ¿no? Entonces empezamos a intercambiar ideas que de lo que podía hacer. Me dijo, Rafita va a hablar de la comida para un grupo muy chiquito de edad, pues. Y me dice, yo quiero que tu voz llegue a las infancias, que llegue a las escuelas. Y entonces, intercambiando, le dije, oye, pues, ¿por qué no les presentamos el micromundo con creatividad, con conocimiento, con evidencia científica, pero a ese sector que yo no he podido llegar? Bien, y para ponernos un poco al corriente, pequeños lectores, les voy a contar un poco sobre este libro. En este libro acompañamos a Nico, un polluelo muy enfermizo, y al profesor Gallo en una aventura en la cual descubren algunos microbichos y pues conocen algunos datos curiosos, pues muchísimas cosas. Y aquí la curiosidad me entra, ¿tú alguna vez tuviste algún profesor Gallo? Sí, más que profesor Gallo era profesora Gallina, porque en la carrera sí tuve muchos profesores que me inspiraron y que me hacían desear llegar a ese nivel de que yo quería que también los alumnos me vieran como una persona a la cual admirar y de qué aprenderle y que me inspiraran. Pero mi mamá académica, la doctora Carolina Segundo, fue las primeras personas que le compartí cuando tuve la primera ilustración, que era Top Secret, y no podía verlo nadie. Ella sí lo vio, me vale. Porque ella fue la que me metió al laboratorio. Yo en tercer semestre, ella me vio y me dijo, tienes potencial para esto, ¿quieres entrar al laboratorio? O sea, gracias a ella conocí pues un mundo que la inmensa mayoría incluso de profesionistas no tienen acceso, y ella me dio la oportunidad desde tercer semestre de conocer los microorganismos, e incluso me dio la oportunidad de capacitarme para yo enseñar lo que sabía, para hacer diagnóstico microbiológico, para hacer investigación. Entonces la doctora Caro fue mi gran inspiración del micromundo, y era maravilloso, y a la fecha pues yo la quiero mucho. Y el segundo que es como era mi profe Gallo, pues mi abuelo. Mi abuelo directamente, él era médico cirujano, falleció en marzo de este año. Y él no es como que se sentara a explicarme cosas de medicina, pero yo lo veía a él tan apasionado de lo que hacía, de sus cirugías, de los artículos que publicaba, y entonces eso metía una presión a mí, porque al final pues se llamaba igual que yo, ¿no? Nicolás Sastre. Entonces era el doctor Nicolás, y yo quería alcanzar ese nivel de reconocimiento, y quería quiero más ahora, ¿no? Honrar su nombre, su memoria, y eso tiene que sí o sí que llevarnos a la realización académica de la cual él estaba tan orgulloso. Entonces, si tendría que poner dos profes, Gallo y Gallina, serían ellos dos. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, supongo que ahora eres profesor Gallo de alguien, ¿no? Porque con este libro ya eres profesor Gallo de muchos de nosotros. Pues igual ya di el brinco, porque durante muchos años a mí me decían Papá Pollo en mis redes, porque yo hablaba mucho de virus, pero también de pollitos, ¿no? Y de desmentir cosas, de que el pollo no le inyectan hormonas, y que el pollo, no sé, o sea, al final hay muchas creencias de alimentos que nos hacen daño, que realmente nos hacen daño. El pollo tiene muchos químicos, y pintan el pollo y cositas así. Entonces nació un movimiento en mis redes que se llama Apoyo con Pollo, que es básicamente, yo empecé a hacerlo porque a mí cuando se me hacía viral un video me llegaban muchos insultos, mucho hate que le dicen. Y entonces yo tengo colegas colegas divulgadores, digamos, que dejaron de subir videos porque no aguantaron los insultos, y era contenido muy valioso. Entonces se me ocurrió, dije, va a haber gente, si ustedes... ¿Qué pasa cuando uno va a un restaurante y se encuentra una mosca, ¿no? Ustedes haces un drama, le pones 0 estrellas al lugar, haces, en fin, ¿no? Y quizás las otras 100 personas que no tuvieron una mala experiencia no dicen nada, porque es comer rico y te vas. Entonces eso pasa muchas veces en el mundo digital, y yo fomenté que la gente a veces decía, es que no sé qué escribirte, me gustó, pero no sé, pues deja unos pollitos aunque sea. Deja pollitos para que la gente sepa que estás ahí y que estás viendo sus videos.
Y eso sirve mucho porque los primeros 20 comentarios son pollitos o, ay, gracias por todo, un pollito. Y ya después viene alguien que, ay, estás bien tonto, pelón, ¿no? Es como que ya no me duele tanto, es como que, ok, la mayoría le gustó, esta persona pues nomás me odia ella, ¿no? Entonces, era yo papá pollo gracias a eso. Quizás estoy transformándome a medida que envejezco en un profe gallo, un papagayo, no sé, un papagayo, ese es otro animal. Pero sí, pues probablemente sí, ojalá esto inspire a más personas de todas las edades que me vean como, creo yo que tengo las herramientas para hacerlo bien y que ojalá que así sea, que me vean así. Por supuesto que lo estás logrando, la verdad es que muchos de nosotros, por ejemplo, a varias personas que pues he llevado de mano en mano este libro, pues sí me dicen, ¿no? O sea, qué cool persona, tiene un montón de conocimiento, entonces te aseguro que lo estás logrando. Muchas gracias. Y bueno, una forma muy padre en la que desglosas cada microbicho, pues es a través de una microdex, ¿no? Eso se me hizo súper padre porque me recordó a la Pokédex. Cuéntame, ¿esto fue tu idea? Sí, esto fue mi idea. Yo, cuando empecé a escribirlo y dije, ok, ¿cómo se lo presento a los chicos? ¿Cómo me hubiera gustado que me lo presentaran a mí? Y me acordé que yo me aprendí los microorganismos como si fueran personajes que iba a poner a pelear. O sea, yo era mucho de videojuegos y de caricaturas y de anime y todo eso. Entonces, cuando yo veía el estafilococo y me decían, no, es que tiene una pared celular y puede hacer biopelículas y produce toxinas y produce no sé qué, dije, wow, son como poderes, o sea, echa toxinas y aparte se amontona y bloquea desinfectantes y aparte muta y resiste a los antibióticos. Es que todo esto son como poderes, entonces yo me los aprendí en mi cuaderno como si tuvieran sus poderes, ¿no? Entonces el estafilococo tiene todo esto y la Escherichia coli tiene todo esto. Dije, ¿cómo se los puedo presentar yo a un grupo de edad mucho menor para que lo aprendan y les guste aprenderlo y les despierte la curiosidad de saber, ok, ¿y qué hay de este otro microorganismo que acabo de escuchar, ¿no? Entonces, pues al final yo utilicé una idea que fue demostrada que funcionó, que son los de Pokémon, ¿no? O sea, Pokémon te presentaban, ¿quién es ese Pokémon? Y usaba el Pokédex y todo eso. Y eso conectó mucho con las infancias, yo incluido, ¿no? Yo fue la primera generación de Pokémon, me gustaba mucho. Ya después le perdí el hilo, después de la segunda ya no lo seguí viendo, me distraje con otras cosas. Pero dije, esto va a funcionar. Y aparte, hay algunos otros creadores de contenido que he visto que para sus cosas lo usan. A mi esposa yo le había comentado, ¿por qué no haces? Ella es ornitóloga. Dije, haz algo así como de quién es el Pokémon, pero con las aves, porque están bien diferentes y bien raras, son como Pokémones, ¿no? Entonces ya había yo usado esa idea para ella, no para mí. Y aparte hay otro divulgador que habla que se llama la Biodex, me parece, y comparte como que hongos y animales así. Lo vi alguna vez en un congreso y entonces dije, se me hace muy buena idea, además que va a ser un microdex, no es animales, no son cosas macro, van a ser cosas micro. Entonces por eso salió esa idea del microdex. Se me hizo súper padre porque además de la Pokédex, me recordé las tarjetas de Pokémon en donde venían los poderes, los puntos y demás. Entonces cuando veía cada página de Microdex recordaba todo eso, pues se me hizo un super plus. Bueno, además hay que hablar sobre las ilustraciones que no son fácil de ignorar, o sea, son fabulosas, que por cierto están a cargo de Rosemary Sin. Y yo quiero saber cómo fue este proceso de las ilustraciones. Tú le ibas diciendo más o menos cómo eran los microbichos, le enseñabas en el microscopio. ¿Cómo fue ese proceso? Pues me hubiera gustado que fuera más así, más cercano, pero esta Rosemary Sin que hizo un trabajo impresionante. Esa es una editorial muy grande, entonces tienen sus procesos a los cuales pues yo no tuve mucha cabida. A Rosy la escogí. Definitivamente, porque me mandaron de que 10 ilustradores, ¿no? Oye, creemos que esto se puede ir bien con tu idea, ¿no? Y entonces la primerita que vi fue ella, y yo le había dicho a Mane y le había dicho a Tania, yo no quiero que las infancias le tengan miedo a los microorganismos, porque yo no les tengo miedo. Yo que siempre hablo de, esto te puede mandar con San Pedro, y esto te puede hacer daño, y esto te puede dar chorrillo, y esto puede... Pero yo no estoy todo el tiempo cuidándome de las cosas, porque sé que si tengo bien sano mi cuerpo, mi intestino está bien, no tengo por qué preocuparme.
Sin embargo, sí evito exponerme de manera innecesaria, por eso no lavo el pollo, por eso si empiezan a subir los casos de gripe o de COVID, pues me pongo un cubrebocas en sitios cerrados. Vaya, es el conocimiento de las cosas te permite tomar precauciones, solo es eso. Entonces yo había dicho que quería que las bacterias y los hongos tuvieran cara como de tonotos. Digo, no, quiero que estén como tontitos, que se vean tiernos, que se entienda que ellos solo existen, nomás están ahí y se han adaptado por millones de años a ciertas situaciones que no es porque ellos quieran hacerte daño o incluso te quieran hacer el bien, simplemente están ahí y ya. Entonces para mí era muy importante. Luego seguramente han visto esas ilustraciones de que hacen las bacterias con cara de ajaja y con colmillos y todo, ¿no? Y dije, no, es que no es así. Entonces yo lo que quería era justo que las vieran como tiernas, ¿no? O sea, pues me comiste, pues cuando yo estaba en el piso, pues ni modo, ¿no? Voy a hacerte daño, pero porque, pues, ¿para qué me comes? ¿Para qué no te lavas las manos, no? Y Ross en sus ilustraciones, cuando las vi, dije, es que esto es lo que quiero. Estas caritas que hacen como de sus ilustraciones, yo quiero plasmar eso en mis microorganismos del libro. Le dije a Tania, ella, y en segundo lugar otros dos, ¿no? Y no me dijo nada, fue como que, oye, ya tenemos los primeros, no sé, pasó un mes y medio creo, y me dijo, ya tenemos los primeros bocetos, a ver, y los vi y me acuerdo que hasta lloré porque se me hacía, es que sí, justo algo así es lo que yo quiero, ¿no? Y cuando empezamos justo a ver cómo es el estafilococo, cómo es el aspergillus, cómo es, entonces yo le daba la descripción, le mandaba fotos de internet y Ross me regresaba como que una propuesta. A veces sí estaba muy bien, a veces de plano me pedía mediante Tania, mi editora, le decía, oye, dile que me haga un dibujo para ver cómo es su idea. Y entonces yo se lo dibujaba y en una hoja así en mi oficina lo dibujaba y se lo mandaba y me regresaba mejor de lo que yo había pensado. Entonces fue un proceso muy bonito de ver cómo iba ella desarrollando los personajes, porque no hubo una vez que yo dijera, no, o sea, sí había errores técnicos de que, a ver, yo quería que fuera científicamente acorde a la realidad, pero pues sí había detallitos de que, es que aquí tiene que tener una segmentación porque es un hongo tipo, no sé, ¿no? Y lo entendía luego, pero yo ya después de la primera que me dijo, por favor, dibújamelo, las siguientes fueron súper fáciles. Entonces, ahí me di cuenta de que sí, es que era ella, o sea, no había otra forma, ella era la que tenía que ilustrar este libro. Un gran trabajo en equipo. Sí. Y bien, recordemos que este libro es de divulgación, ¿no? Yo quiero saber si recuerdas tu primer libro de divulgación científica cuando eras niño. El primero, no recuerdo. Mi mamá me llenó de libros de ese tipo, que la verdad no recuerdo cuál habrá sido el primero. Yo lo que tuve mucho acceso era libros de medicina justo por mi abuelo, entre más ilustrados mejor. De pronto me encontraba fotos que, pues cirujano, ¿no? Entonces decía, ay, cosas muy gráficas, pero entonces yo tuve acceso a las dos cosas desde muy chiquito. Yo creo que el que más me acuerdo, porque lo leí en la primaria y luego en la secundaria, era el de triptofanito. Ese creo que fue el primero que me acuerdo mucho porque fueron 2 veces, me encantaba, era el viaje de los aminoácidos. De hecho, en gran parte, esa fue una de las cosas que me acordaba yo mucho de que tomé inspiración de ese libro y de otras cosas que vi. Había una serie muy famosa que se llamaba Érase una vez la vida, que yo veía todas o sea, eran personajes, ¿no? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y de pronto era una infección y me encantaba ese, desde, no sé, tendría yo como 4 o 5 años cuando veía eso. Entonces, pero del primer libro, no sé si le podemos ir como de divulgación, yo creo que sí, es el de triptofanito, es el que me puedo acordar así de primero. Bueno, pero conociste varios. Sí, fueron muchos. Mi mamá, la verdad es que sí. Mamá también, al igual que mi abuelo, era mucha presión para mí es la persona más inteligente que yo conozco. Entonces, hoy de ella se echaba 4 libros a la semana o más, no sé, pero a mí desde muy chiquito me daba libros y libros y libros y libros. Y sé que hubo más, pero no me puedo acordar de los nombres. Pero sí, desde chiquito casi nací con un libro, gracias a mi mamá. De acuerdo. Y ahora algo muy importante. ¿Alguna vez imaginaste tener un libro tan divertido de divulgación? Porque, claro, muchos científicos pues piensan en alguna vez publicar, ¿no? ¿Pero alguna vez te imaginaste tener un libro tan divertido? No, yo
había pensado en más bien hacer como animaciones. Yo no sé hacer animaciones, pero tenía esta idea de hacer como, sí, como una caricatura. Esa era mi primera idea. El libro jamás se me ocurrió porque pues no tenía yo idea de que se podía hacer esto mediante una editorial. No lo había pensado, pero dije, ok, mi experiencia es grabar videos y saber cómo posicionarlos. Alguna vez cuando yo estaba empezando en mis redes, me buscó una empresa de animación, buscó al que en ese entonces era mi manager y le dijo, oye, es que está este proyecto y estaba padrísimo. ¿Qué pasó? No tengo idea, no supe por qué. Así pasa mucho, no se concretan cosas y uno no sabe ni por qué. Pero entonces yo tenía esa idea más bien de hacer como una animación. Por eso se me hizo más fácil estructurar esto, porque pues aquí, qué bonito, lo dejo a la imaginación de las infancias, ¿no? Ya no tengo yo que hacer nada, es como que esté ilustrado, perfecto, y ya la imaginación trabajará. Entonces, no, jamás me imaginé que iba a hacer yo esto. Me imaginé alguna vez, yo hice un atlas de hongos cuando estaba yo estudiando, ayudé a tomar las fotos y a medio escribir, pero pues nuevamente para estudiantes y académicos, ¿no? Nunca me imaginé para menores de 15 años, ¿no? Órale, qué padre. Es curioso ahora que me dices que tenías en mente una animación, ¿no? Bien, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Bueno, ¿algo que nos quieras decir? Pues aprovechando el espacio, me gustaría decirles que busquen esa inspiración en aprender cosas, porque es bien bonito. Ya hace poco me mandó un nuevo seguidor de redes, un nuevo pollito, me mandó cuál era mi consejo para alguien de 14, ¿no? Me dio mucho gusto que me mandara eso porque dije, ok, perfecto, ¿no? Me hubiera gustado tener una persona a quien escribirle que no fuera mi familia, porque pues, siempre está esta cuestión de respeto, intimidación. Y entonces, pues justo mi consejo fue, aprende algo todos los días. Tú que puedes, tú que estás en esa edad de la curiosidad y todo eso, porque ya que tengas mi edad, en 20 años, pues vas a tener superpoderes. O sea, el tener esa capacidad de aprendizaje y ponerle a tu cerebro más herramientas para saber cosas, te va a dar las herramientas para adaptarte en el mundo tan cambiante en el que vivimos. Y desafortunadamente no todas las personas tienen ese privilegio de acceso a educación, información, todo eso. Entonces, si ya tienes un teléfono, redes sociales para mandarme un mensaje a mí, tienes las herramientas para tú buscar, seguir las personas que están haciendo esto. Rafita Carvajal, Astrofísicos en Acción, yo, Frida, y otros que no tendrán libros, pero que también se dedican a hacer divulgación de ciencia, de filosofía, de historia, de todo eso. Es algo que yo no tenía y fue muy difícil para mí encontrarme ese círculo de creadores de contenido del cual ahora afortunadamente formo parte. Entonces, no tiene que ser todo el día, no tiene que ser una hora al día que le dediques a aprender algo que digas, hoy quiero aprender sobre bacterias, hoy quiero aprender sobre historia del arte, hoy quiero aprender sobre... Y hay muchos creadores de contenido haciendo su esfuerzo por llegar a más personas y que lo hacen muy bien. Aprovechen las herramientas que tienen para aprender porque van a salir mucho más capaces y mucho más adaptables a la vida, en lo que sea que quieran. Y si empiezan ahorita, la verdad que va a ser mucho más fácil y van a tener muchas ventajas. Incluso si no tienen una escuela como súper privilegiada, privada, todo eso, ya con estos aparatos que tenemos ahorita, ya ese era el sueño de Isaac Asimov. Hay una entrevista muy famosa que les recomiendo de Isaac Asimov, el famoso escritor, divulgador de ciencia ficción, y tiene libros de divulgación científica también. Él decía que con las computadoras grandotas el alumno iba a tener la escuela en casa y él iba a decidir qué aprender y él iba a decidir cómo y cuándo y a su ritmo, y era una maravilla. No alcanzó a ver en qué se transformó. Yo creo que se hubiera espantado un poco con algunas cosas, se hubiera decepcionado, pero con lo bueno estoy seguro que él estaría muy motivado y seguiría promoviendo el aprendizaje y la divulgación, ¿no? Él y otro también, Carl Sagan, igualitos, los dos veían el potencial de esto
y la desesperación de que, como decía Asimov, ¿no? Que lo malo de la humanidad ahorita, o lo trágico, es que las ciencias ganan más rápido el conocimiento de lo que la humanidad gana en sabiduría. Y esto nos puede ahorrar mucho tiempo. Entonces la tecnología se puede usar para bien, yo les recomiendo que la usen. Y también se vale distraerse y ocio y ver babosadas, pero dosifíquenlo porque me lo van a agradecer después. Por supuesto, muchísimas gracias por tu consejo. Y justo el aprendizaje es algo que nos aporta muchísimo esta nueva colección de Frisbee. Ya sea que lo quieran leer un día, 2 días, puedan seguirle, pueden ir a una página, regresarse, pues lo pueden leer de a cachitos, completo. Es algo que nos proporciona, y muchísimas gracias a Santillana por darnos esta nueva colección. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias a Lo que leo. Y bueno, ya lo saben, busquen este libro en bibliotecas, librerías y cuéntenme qué les pareció. Gracias, Amy, gracias por el espacio. Saludos a todos. Gracias.